Bien, vamos a tomar contacto ahora con Rafael Rothman, que es especialista, líder en protección social para América Latina del Banco Mundial e investigador del CIPEC. Rafael, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Fernando, un gusto escucharte. Igualmente, Rafael. Bueno, contame un poco. A ver, ¿qué estás observando de la nueva movilidad que está dándose acá en Argentina, que todavía no está tan clara, ¿no? Pero respecto de lo que puede ser el futuro para los jubilados. Sí, a ver, es una polémica importante, es muy importante en la Argentina. Vos sabés que la discusión de la movilidad no suele ser una discusión muy fuerte en la mayoría de los países del mundo, pero en un país como el nuestro que tiene muy alta inflación se vuelve un tema central. Y eso tiene sentido porque cuando un jubilado se jubila a los 60, 65 años, básicamente lo que está haciendo es firmando un contrato de por vida. El Estado le promete que le va a pagar una cierta cantidad de pesos todos los meses hasta el día que se muere. Y lo que ese jubilado necesita es algún nivel de previsibilidad, de certeza de cuánto va a cobrar, no en pesos, porque como hay inflación el monto en sí no significa nada, sino en poder adquisitivo. Quiere saber que si el mes que se jubila puede comprar 20 kilos de asado con lo que cobra de jubilación, que dentro de 20 años más o menos va a poder cobrar 20 kilos de asado también. No Claro. tiene exacto el número, pero se va a mantener en el mismo rango. Y el Estado también quiere saber que lo que le va a pagar, lo que le va a pagar al jubilado en los próximos 20 años es un número previsible, controlable, presupuestable, que se puede planificar y se puede identificar cómo se van a encontrar recursos para pagar eso y no encontrarse en un contexto en el cual no sabes cuánto va a costar dentro de 2 años, ¿no? Ahora, qué raro que siendo un tema en el cual los dos necesitan lo mismo, no se pueden poner de acuerdo. Bueno, porque los dos necesitan lo mismo, pero después las decisiones no las toman los dos de acuerdo. Las decisiones se toman por mecanismos más complejos en los que juegan mucho otras cuestiones políticas más difíciles. Lo que está ocurriendo hoy día con la propuesta que ya tiene media sanción y que va a ser discutida en diputados la semana que viene, tiene que ver con incorporar a la fórmula algunos elementos que, en mi opinión, no son una buena idea. Fundamentalmente, agregar información sobre recaudación a la movilidad previsional es complejo, y es complejo por varias cosas. Es complejo, primero, porque la recaudación es muy volátil. La recaudación de impuestos en Argentina, en cualquier lugar del mundo, pero Argentina especialmente, es muy volátil, sube rápido cuando la economía anda bien, cae rápido cuando la economía anda mal. Es porque es lo primero que los empresarios y quienes tenemos que pagar impuestos dejamos de pagar si no tenemos plata, Claro. y luego pagamos todos juntos cuando mejora un poco la situación. Pero no solo hay volatilidad con el ciclo económico, hay también cuestiones que tienen que ver con cambios de normas. Estamos todo el tiempo, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, se puede discutir, pero es otra discusión, cambiando las normas impositivas y creando impuestos nuevos, sacando otros. Por ejemplo, a fines del año pasado se creó el impuesto país, el impuesto que te Claro. cobra cuando compras dólares, y ese impuesto iría a lo que se recaude por ese impuesto iría a la fórmula de movilidad. Pero hace un año ese impuesto no existía, entonces tenés que corregir de alguna manera, porque si no aparece un monto que no aparece. En este año, AFIP decidió, creo que por buenas razones, que las liquidaciones y los pagos de los impuestos a las ganancias y bienes personales, que siempre se hacen en junio, se hagan en agosto. Hubo una postergación por la pandemia. Está muy bien. Ahora, cuando comparemos recaudación por trimestre, resulta que moviste la recaudación de un trimestre a otro y entonces te va a generar un efecto muy raro sobre esos números si eso lo usás para actualizar Claro. las jubilaciones. Y ahí entonces hace mucho ruido. Rafael, ¿cómo le va? ¿Le resultaba más convincente de alguna manera la fórmula anterior que había impulsado el macrismo o tenía fallos también? Tenía algunos problemas, pero conceptualmente era una fórmula mucho más simple y mucho más clara. Era una fórmula que decía, te voy a básicamente ajustar por inflación más algo más que lo vinculo con los salarios, porque si la economía crece y los salarios crecen, vas a recibir un aumento adicional. El problema que tuvo esa fórmula, se combinaron un par de problemas al mismo tiempo. Uno es que por razones de política fiscal que se discutió en aquel momento, cuando se implementó esto en el 2018, Sí. esa reforma tomó un rezago más alto de lo necesario. Esto de rezago quiero decir, uno da aumento a los jubilados en base a algo que pasó antes, hace un cierto tiempo. Y en este caso lo que estaba haciendo la fórmula era dando aumento a los jubilados respecto de variaciones en salarios y en precios de entre 6 y 9 meses antes. Entonces había mucho espacio entre la observación y el impacto. Claro. Ese rezago, en un contexto de una aceleración rápida de inflación, provocó una caída del valor real de las jubilaciones que no es menor y que tuvo un impacto negativo sobre los salarios de los jubilados. Ahora, en Y ese Argentina, era un problema sí, que seguramente había que corregir. en Argentina se está hablando del año que viene una inflación por encima del 50%.
cómo va a competir o cómo, de qué manera va a poder empatar esa fórmula. Digo, la fórmula que se va a buscar a aprobar ahora y que impulsa el kirchnerismo. ¿Hay forma realmente de llegar, sin medir por la inflación, de poder ganarle a un 50% de inflación? La verdad que es muy difícil de saber, porque para eso tendría que saber qué va a pasar con, por ejemplo, la recaudación del segundo trimestre del año que viene respecto de la recaudación del segundo trimestre del año 2020. Que, por ejemplo, seguramente va a tener un salto alto, porque el segundo trimestre del 2020 fue el pozo más profundo de la pandemia. Y entonces ahora debería aumentar mucho. Entonces puede ser que en algún trimestre gane, en otro trimestre pierda. Pero a mí me parece que lo importante de estas discusiones es entender que lo que nosotros queremos, quienes discutimos política, quienes pensamos en este tipo de cosas, es que ni gane ni pierda. Es tan mala una forma de movilidad que hace perder a los jubilados como una que les hace ganar. Yo lo que quiero es que sea previsible. Si además queremos aumentar las jubilaciones, a mí me parece buenísimo, lo apoyo al 100%, discutamos cuánto las vamos a aumentar, cómo lo vamos a financiar, y que sea un aumento estable, permanente para todo el mundo, pero que no depende de lo que pase dentro de 3 años con la recaudación, que nadie tiene la menor idea. Ahora, Rafael... Es muy volátil y muy impredecible. Rafael, los países... Bueno, te iba a preguntar, los países como nosotros, ¿qué hacen? No, somos únicos nosotros. Ese es el primer punto. Pero, ¿cómo resolvieron el tema los países más parecidos a nosotros? Mira, si uno hace una revisión de, por ejemplo, los países de América y Europa, para tomar un conjunto que, como decís vos, se parecen a nosotros en alguna dimensión, entre 60 y algo de países, hay 52 países que ajustan por precios, por inflación. Algunos solamente por inflación, algunos combinan inflación con salarios, como hacíamos nosotros hasta el año pasado. Hay 8 países que ajustan solamente por salarios. Uruguay es uno de ellos, por ejemplo, que miran simplemente qué pasó con los salarios el año anterior y ajustan al año siguiente lo que pasó con los salarios. Es una manera indirecta de considerar inflación, porque supone que los salarios se ajustan con la inflación y si la economía va bien, un poco más. Claro. O sea, es una variación de lo mismo. Hay solamente 3 países en Europa y América Latina, y toda América, en este momento, entre todos los países que hay, que son España, Lituania y Mónaco, que hacen otro mecanismo de ajuste. Entre ellos España, que es el más importante, acaba de anunciar que lo va a abandonar porque genera muchos conflictos políticos y hay un acuerdo entre todos los partidos políticos de votar en estos días la eliminación y pasar del índice de precio al consumidor. O sea, en el mundo se toma precios, pero es razonable porque en el mundo, como la inflación es bajita, no pasa demasiado en este tema y todo lo que tenés que ocuparte es de asegurarte que más o menos se mueva los 2-3% por año que hubo de inflación, el año que viene se lo das a los jubilados, porque 2-3% es poquito, pero acumulado en 20 años es un montón. Entonces querés ir ajustándolo para evitar que se acumule una pérdida. Rafael, ¿cómo lo ves? ¿Van a perder o van a ganar? Si yo fuera capaz de predecir ese tipo de cosas, me dedicaría a otra cosa y no a lo que hago. Honestamente, esa es una dinámica política partidaria que me supera totalmente. Claro. Sé lo que sé porque los leo a ustedes y los escucho a ustedes, así que decímelo vos. O sea que sabés todo al revés, entonces. entonces. Hay una disputa importante, pero no lo sé. Lo que sí sé que me parece que es importante aprovechar para señalar, Fernando, es que de vuelta, en el mundo y por buenas razones, este es un tema relativamente menor. Y para Argentina esto debería ser un tema relativamente menor y fácil de resolver. Pero es tremendo porque bueno, es una discusión de nunca acabar. Debería ser menor, pero es una discusión de nunca acabar. Cuando no te tiran 14 toneladas de piedras, te la traban desde adentro, como le hizo Cristina a Alberto, o, no sé, siempre es un drama, lo mires por donde lo mires. Estoy de acuerdo, pero creo que hay que tratar de salirse de esa discusión en algún nivel y empezar a discutir cuestiones de más largo plazo. Déjame darte un ejemplo de qué estoy pensando. Hoy Argentina tiene un poco más de 5 millones de habitantes mayores de 65 años, sí, de lo que solemos llamar adultos mayores. Con lo que paga hoy el sistema previsional en promedio de jubilación a cada persona que está jubilada, que son un poco menos de 25.000 pesos por mes, si le diésemos eso a cada adulto mayor, le diésemos a cada uno el promedio, hoy estaríamos gastando en jubilaciones más o menos la mitad de lo que estamos gastando. O sea, estamos perdiendo un montón de plata. Y esto no es por ilegalidades, es porque tenemos un sistema legal que es muy permeable, que tiene muchas excepciones. Estamos repletos de regímenes especiales de gente que se jubila con beneficios más altos. Estamos repletos de beneficiarios jóvenes que por alguna razón se pudieron jubilar antes y que entonces empiezan a cobrar la jubilación mucho antes de retirarse del mercado de trabajo. Estamos repletos de duplicaciones, de gente que cobra más de un beneficio, porque por razones legales, sin duda alguna, pero el problema está en la ley, tienen la posibilidad de acumular beneficios.
Si pudiésemos contener esto, por supuesto que esto no se hace de un día para el otro, porque no podés quitarle los beneficios a la gente que ya los tiene, pero como pensamiento de largo plazo, uno podría tener un sistema que cueste un poco menos de lo que cuesta ahora y que le pague jubilaciones promedio cercanas a los 50.000 pesos. O sea, la discusión tiene que ser esa, no cuánto es la movilidad. La movilidad tiene que ser la inflación y si podemos un poco más, y ya está. Porque vos lo que querés ahí es que la gente sepa cuántos kilos de asado va a comprar y que el Estado sepa cuánto va a pagar. Y si la economía anda muy bien y crece mucho, bueno, repartamos un poco más porque tenemos más plata y entonces queremos que los jubilados vivan un poco mejor, lo firmo sin ninguna duda. Pero el foco debería estar ahí. Muy bien. Rafael, gracias por el contacto con La Nación Más, como siempre. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Tenemos que hacer una pausa nosotros, pero nos quedan muchos más temas, así que no se vayan, ya venimos.